Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Sanres y bienvenido a tu podcast Educativos. En el capítulo 27 tenemos como invitado a Rod Garcés. Él es un dedicado padre de familia, escritor, emprendedor y conferencista. Su misión es explorar la valentía de comenzar de nuevo para ayudar e inspirar a las personas a superar obstáculos y avanzar en sus vidas. Es autor del libro Nunca te canses de comenzar de nuevo, donde compartes tu experiencia personal de vivir el duelo. Rod es ingeniero en telecomunicaciones y maestro en administración de negocios, ambos títulos obtenidos en la Universidad Cristóbal Colón. Durante 15 años fue coordinador de la pastoral de esta universidad, donde cofundó importantes proyectos como el Taller de Líderes Universitarios Calasancios y grupos juveniles como Desafío Calasancio y Herederos. Actualmente, Rod es catedrático en la Universidad Cristóbal Colón y se desempeña como responsable de la Coordinación de Desarrollo Social, donde continúa su compromiso con la educación y el bienestar integral de los estudiantes. Rod Garcés se encuentra ahora preparando su segundo libro, en el que explora la emocionante aventura de ser papá, compartiendo sus experiencias y aprendizajes para inspirar a otros en este importante rol. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, Rod, ¿cómo te encuentras? Muy bien, pues aquí compartiendo, viniendo y agradecerles la invitación, ¿no? Agradecerte la invitación por este espacio. ¿Cómo es Rod o Rodrigo para los más allegados? ¿Cómo es Rod de pequeño? ¿Cómo es aquel chico? Pues de chico lo que recuerdo mucho es obviamente jugar. Yo jugaba con carritos, ¿no? Compartía mucho con mis papás, ¿no? Sobre todo, justamente platicaba con un amigo que mi papá viajaba, o sea, recuerdo que viajaba mucho, pero nunca lo tuve como presente en el sentido de que estuvo un papá ausente, sino al contrario, un papá presente. Y yo, pues como era de chico, pues dicen mis hermanos que yo no considero que era tremendo, pero yo creo que por ser el más chico, yo creo que uno aprende de los hermanos mayores y luego uno va agarrando ahí. Yo creo que sí era algo inquieto, travieso, ¿no? Digamos, siempre con esta parte curioso, ¿no? Siempre me llamó la atención armar y desarmar cosas, ¿no? Entonces, no sé, mi infancia la recuerdo pues feliz, gracias a Dios, en con una familia que siempre ha estado ahí presente y bueno, pues eso hoy por hoy me ha servido para de alguna otra manera traducirlo también con mis hijos, ¿no? Fomentar esa parte de estar ahí con ellos, presente, ¿no? En esa parte. Pasas toda esta etapa cuando llega el momento de decidir hacia dónde iba a ir tu vida. ¿Cuáles eran tus opciones? Digo, venimos de una época donde no había tantas opciones de repente, ¿no? Ujú. Platicábamos ahí de repente en capítulos pasados que una carrera, que otra eran así como tres, cuatro, como que las fuertes y que sonaban, ¿no? Claro, Y de repente ahorita hay de una se extienden cinco, seis y es un montón de muchas opciones. profesiones y esto y la especialización y demás. Cuando llega esa parte donde tú tienes que de repente tomar un camino, ¿hacia dónde te vas? Sí, a mí siempre me llamó, bueno, estuve yo en la escuela de música, esto se me pasó comentar, ¿no? En toda la primaria estuve en la escuela de música, en el EMBA, Escuela Municipal de Bellas Artes, y cuando paso yo a secundaria, pues decido, dijo, ahorita ya la música no, me interesó más como el fútbol, y después en esa parte también me llama la atención todo el tema como de tecnología, ¿no? Entonces dije, me voy a meter a clases de computación, ¿no? Y ahí hice como dos carreras técnicas, ¿no? Me empezó a llamar todo este tema de la tecnología de información. Entonces cuando ya me toca como decidir qué quiero estudiar, pues dije, bueno, a ver, ¿qué hay opciones hay? Sí, había como que muy pocas opciones. Y me metí a lo que es ingeniería en telecomunicaciones, ¿no? Y ahí dije, bueno, pues es como que lo que creo que puede haber
como un futuro, ¿no? Y puedo aplicar y todo. Y aparte me gusta todo este tema de tecnología, las matemáticas. Y bueno, decido esa parte. La música, pues siempre lo he catalogado más como algo de hobby, como una manera también de Expresarte. expresarme y todo. No termino la carrera técnica porque ya en la secundaria me salí. Mis hermanos sí terminaron. Pero pues justamente yo tocaba violín en primaria y todo eso. Pero ya al final, cuando entro a la secundaria, pues está como de muy de moda ahí que las guitarras y todo. Sí. Las Ya rondallas, creo que fue la había época de las rondallas. rondallas, ¿no? Fíjate que no estoy en rondallas, sí me llamaba la atención, pero nunca estuve. Pero aprendí líricamente la guitarra Sí. y digamos que hoy es como que mi fuerte la Sí. guitarra, ¿no? Eh, y bueno, pues ya estudio la carrera en ingeniería en telecomunicaciones y pues ya de ahí se da la oportunidad. He estado en grupos juveniles, he trabajado, bueno, en su momento pues conviví en grupos juveniles, de liderazgo, etcétera. Y fue cuando en la universidad, durante la época universitaria, estuve en un grupo que se llamaba México Primer Mundo, que hacíamos actividades. Y la verdad es que una experiencia muy padre. Estuve como presidente del Consejo Estudiantil y todo eso como que también me fue abriendo como ciertas puertas y todo. Empiezo a participar en actividades de pastoral, eh, aunque dentro de la universidad, en ese momento, digamos que no había una pastoral, pero pues casi no se hacían actividades. Entonces yo participaba más por fuera, ¿no? Me iba de misiones, la peregrinación al cubilete, etcétera. Eh, y cuando salgo, egreso de la universidad, pues obviamente pues ya había una relación ahí con los escolapios, con los padres escolapios, y yo pues estaba buscando trabajo. Entonces dije, bueno, pues voy a preguntar si puedo trabajar en la universidad, en el área de pastoral sobre todo, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento el padre me dice, no, tú acabas de egresar, ve sobre tu carrera y todo. Y ya, pero pues seguía participando que en un taller de liderazgo, en Talug, en misiones, todo, hasta que nuevamente me manda a llamar el padre y me dice, oye, ¿todavía sigues buscando trabajo? Le digo, pues sí, porque pues todavía no encuentro. Yo egresé en diciembre y todo diciembre del 2007 y a partir de enero de 2008 pues estaba buscando, ¿no? Entonces, para no ser tan larga la historia, pues ahí me invitan me dice el padre, no, pues oye, ¿no te interesa participar, o sea, trabajar en la universidad, en el área de pastoral, pero sobre todo con la encomienda de fundar grupos juveniles y toda esta parte, ¿no? Dije, bueno, va, o sea, pues he trabajado en grupos juveniles, me he involucrado, y justamente en agosto del 2008, pues entro a trabajar en la universidad, en el área pastoral, y bueno, desde ahí he estado ya en la universidad ya 16 años, más o menos de estar ahí. Actualmente estoy ya en el área de desarrollo social, que lo que buscamos es promover todo el tema de voluntariado. Y bueno, la verdad es que pues, es algo que me ha gustado bastante, que más que verlo como un trabajo, lo veo en términos católicos, ¿no? Vamos a llamarlo así, como un apostolado, ¿no? Una manera pues, de evangelizar, ¿no? Y atraer a más jóvenes. Y la verdad es que he tenido la fortuna de estar ahí y la verdad es que me ¿Te gusta lo que gusta? hago. Creo que ese es el valor de un buen trabajo, que tú encuentres el gusto, ¿no? Así es. Y aquí, bueno, combinas varias cosas, el gusto, tu fe y el trabajo, ¿no? Así es. Entonces, de repente se pelean, ¿no? Las situaciones, ¿no? Pues ya es lunes, hay que ir a trabajar. O sea, entonces Sí, esa situación, ¿no? Encontrar el gusto en algo de repente es complicado. claro. No es sencillo para todos. Tú ya profesabas la fe antes de llegar a la universidad. Sí, he crecido en una familia católica y pues ahí siempre me han inculcado, ¿no? Pues fíjate que es un tema ahí interesante porque quizás uno lo puede ver como por tradición, ¿no? Vamos a misa y todo,
pero conforme uno va creciendo y afortunadamente he tenido ese acompañamiento desde la familia, pues ya uno más de que sea como algo de tradición es más por convicción, ¿no? Entonces ya uno ya lo hace por una manera de ir nutriendo pues mi fe, ¿no? En esa parte, que creo que para mí ha sido también esencial en todo este caminar, ¿no? En todo este proceso que me ha tocado vivir. Es que creo que pasamos del término, porque ahí hay mucho debate, ¿no? Del término religión a un estilo de vida. Así O es. sea, hablar de religión de repente es como meterte en políticas y yo le voy a este partido, yo le voy al equipo, pero cuando se habla de estilo de vida se ve diferente, ¿no? Así Porque es. ya hay un gusto. Así es. Hay un gusto, hay algo que tú dices, pues es que no es que me manden o que me Ujú. lleven, yo necesito, ¿no? Así es. Pues digamos que cuando nacen mis hijos, pues ya, o sea, obviamente yo ya estaba casado y pues ellos estaban muy chiquitos todavía y pues obviamente, bueno, siempre he dicho, ¿no? Desde la panza ellos han ido a misa y bueno, y hoy por hoy pues ahí continuamos. Ahora ya estamos ahí apoyamos en el coro, ¿no? Entonces también es una manera también de acompañarlos, porque no solamente es como ir, eh, como llevarlos nada más así, sino tratar. Es que yo creo que es interesante saber que cuando uno va a misa es porque estás siendo parte de una comunidad. O así bueno, yo así lo veo, ¿no? Como parte de una comunidad. Entonces, cuando te sientes parte de una comunidad, pues también te sientes parte como de una familia, ¿no? Que se empieza a crear. En la universidad ha sido una manera de ir construyendo una comunidad dominical y bueno, pues desde pequeños también he estado involucrado a mis hijos. Cuando nosotros estábamos en el coro, justamente yo iba con Belén, que fue mi esposa, y fue una esposa, pues ella, con ella estábamos ahí en el coro. Entonces ella ¿Ahí se está, conocieron? no, fíjate que nos conocimos en el ámbito pastoral, digamos. Ok. Ella le tocaba organizar luego la peregrinación al Cerro del Cubilete, que se hace el último fin de semana de cada mes a nivel diócesis. Y entonces yo desde pastoral, pues también me tocaba organizar esta parte del cubilete, pero me tenía que vincular con el tema del cubilete, ¿no? Sospechosamente. Sí, entonces fue, o sea, yo la conocía y coincidíamos porque su mejor amiga es hermana de la esposa de mi hermano. Entonces, luego cuando yo iba a la casa bueno, de mi cuñada, ¿no? De la esposa de mi hermano, pues obviamente ahí de repente me la topaba, pero era de un hola y adiós, o sea, yo era así, ¿no? Y la verdad es que sí o sea, como que hasta eso no nos caíamos tan bien. Bueno, era normal, así, era de hola, adiós. Y luego cuando nos tocaba organizar el tema del cubilete, pues obviamente había como ciertas diferencias, ¿no? De decisiones, de que el diseño de la playera, yo quería uno y otro así, y luego se votaba y resulta que resultó otro. Entonces ahí, pues bueno, a ver, era algo así, no era que nos Sí, agarráramos del no. chongo, ¿no? Pero así era como de hola, adiós y todo. Y justamente nos toca ella fue a la universidad, empieza a dar clases en la universidad, en el área de formación humanista, en el área de pastoral, los maestros de pastoral, por así llamarlo. Y pues nada más así igual había la amistad, pero justamente creo que lo que pasó fue que cuando llegó el huracán Card, Ok, eh, 2010, no, no me 2011, acuerdo qué fecha ahorita, creo que sí, no me 11, acuerdo. 12, algo así. Bueno, si nos Eh, equivocamos, perdón. bueno, hubo ahí un huracán y bueno, ahí eso fue como que ya la oportunidad quizás, nos tocó ya como organizar ya el cubilete, pero llega el huracán Cart y fue como la oportunidad como de tratarnos más seguido, ¿no? Y ya de ahí pues se dio más la amistad y bueno, nos hicimos novios y ya luego yo creo que al año y medio más o menos nos casamos, ¿no?
Entonces, pues desde inicio siempre dijimos, bueno, vamos a formar también, buscamos una familia católica. Y yo me acuerdo que cuando tocábamos en la misa los domingos, ahí empezamos a tocar, ¿no? Ella cantaba y todo. Y ella, estando embarazada, pues iba, ¿no? Ya cuando nació Elisa, pues ahí cargándola así y seguía cantando y todo, ¿no? Mantener la esperanza cuando parece que la vida se te vuelve en contra no es una tarea sencilla y más cuando se viven situaciones de dolor y pérdida. Así es. Me llama la atención desde que llegamos tu camisa. Nunca te canses de comenzar de nuevo. Sí, es parte del título de mi libro y que hace, iba un poquito a contar, no sé si puede ahorita ya contar la historia, ¿no? De esta parte del libro. Hace 7 años justamente yo siempre he dicho, ¿no? Mi vida se encontraba entre dos pisos de un hospital, ¿no? Divididos entre dos pisos de un hospital. Porque en el piso de arriba se encontraba justamente el amor de mi vida, ¿no? Mi esposa, ¿no? Y mientras que en el piso de abajo se encontraba el amor que me dio la vida, mi mamá, ¿no? Y era un momento complicado en el 2017 porque pues estaban ahí, mis dos pilares estaban hospitalizados, ¿no? Y pues fue un momento pues complicado, ¿no? Y después de un tiempo, justamente en el 2017, el 6 de mayo, un día antes de mi cumpleaños, fallece mi mamá y en el mismo mes, justamente en el día 24 de mayo, fallece mi esposa, ¿no? Entonces fueron dos golpes durísimos, ¿no? Y, y a partir de eso, pues empiezo a transitar por todo el proceso de duelo. Y justamente, pues, el resultado de este libro es donde narro todo este proceso, ¿no? Y comparto esta parte, ¿no? Cuando nosotros, digo nosotros porque lo compartí con mi familia, nos enteramos, nos enteramos de tu libro, yo conozco a tus hijos, platicábamos, ¿no? Desde que son tan pequeños, desde primero de primaria, soy su maestro, ¿no? Y los conozco, sé cómo son, tengo muchas características de ellos, ¿no? Muy claras. Y por ahí hubo una publicación, ¿no? Cuando anuncias tu libro con ellos, algo muy, pues, simbólico, muy fuerte, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no? La parte de la imagen, de repente estabas en la playa, ¿no? Todo pues eso, se veía un cambio, algo que tú habías pasado y que querías compartir. Compartir es una palabra que hoy es muy común, ¿no? Voy a compartir la publicación, voy a compartir esto. En las redes eso es muy común. Pero justamente llega este tema de la enfermedad, ¿no? De Belén, ¿no? Perdón, cuando llegamos a ese tema, Rod, Elisa estaba de Elisa tenía más o menos como 3 años, 3 años, ok. 2 años y cacho, y meses. Y Rodrigo tenía, justamente cuando fallece Belén, tenía 11 meses de nacido. Entonces estaban muy chiquititos ellos, ¿no? Entonces a Belén justamente le da una enfermedad que se llama por riqueza, que es por una picadura de una garrapata. No sabemos ¿Cómo? ¿En dónde? o sea, en dónde y todo, porque algo me explicaron que creo que se incuba y de repente puede nada más, o sea, salir, ¿no? A esta parte de la enfermedad. Y a raíz de esa enfermedad, pues le afecta a su médula ósea. Entonces teníamos que estar haciendo esa transfusión de sangre a cada rato, ¿no? Entonces, justamente yo llegaba de una peregrinación del cubilete y al otro día prácticamente, bueno, sí, casi al otro día la ingresamos. Ya se venía sintiendo un poquito mal y todo. Pero todavía no sabían qué era ahí. No teníamos claro, justamente su hermana le dio también esta parte de lo que le llaman Lyme
Y se hizo estudios y todo, y cuando tenía como los mismos síntomas, le dijo a su hermano, no, pues hazte el estudio, que era hacerse unos estudios en México. Entonces, mientras llegaban los resultados, pues en todo este tiempo, pues tuvimos que, ella ingresa al hospital, y lo que pasa es que en el hospital luego confunden esta enfermedad como si fuera dengue hemorrágico. Sí. Entonces ellos decían, no, es dengue hemorrágico. Entonces cuando ya nos llegan los resultados, el doctor dice, ah, no, sí, sí, es esto, ¿no? Y entonces llega todo un proceso y la verdad es que fue complicado toda esa situación. Yo, la verdad, estar en un hospital, pues es otro mundo, es muchas situaciones alrededor, ¿no? Y fue todo como un proceso ahí difícil, ¿no? En eso, porque pues te cambia todo, ¿no? La dinámica. Yo tenía que ir a dejar a Elisa a la escuela. En ese momento estaba en otra escuela, en maternal. Pues mi hijo, ¿no? Gracias a Dios, pues tanto la familia de Belén como mi familia y también amigos, ¿no? De la misma familia y todo, estuvieron ahí apoyando. Entonces, pues era casi casi estar en yo normalmente dormía en el hospital, o sea, yo durante el día pues iba a trabajar y todo, y ya a partir de las 8, primero saliendo del trabajar, iba a ver a mis hijos, ahí a veces me topaba verlos, otras veces ya estaban dormidos, y ya después de esto, pues, digamos que me iba a ver ya a Belén. Y ahí pasaba la noche con ella, ¿no? Ahí apoyándola en todo. Qué, Y pues fue, digo, qué complicado, ¿no? sí, la dinámica te cambia, ¿no? La Y, vida te... y, y sobre exacto. todo, bueno, hoy lo veo ya más acá, o sea, aprendes a valorar muchas cosas, o sea, aprendes a valorar de entrada la vida, ¿no? Y a valorar, ¿no? A las personas, a valorar, yo valoro mucho mi cama, ¿no? O sea, yo Claro. dormía, Se le da vaya, valor a lo que siempre se tiene hasta sí, que lo dejas de tener, ¿no? En ese momento dices, yo llegué a dormir en el piso, ¿no? Actualmente, digo, no sé si fue por eso, pero me gusta incluso acostarme en el piso, ¿no? O sea, lo siento como cómodo, ¿no? Pero pues en ese momento no era cómodo. Pero luego también el hecho de decir, bueno, a ver, yo estoy pasando por esta situación, pero mi esposa es la que la está pasando más difícil, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Entonces era como el tema del trabajo, el tema de mis hijos, ¿no? No. ¿cómo lograr encontrar un equilibrio en una situación así? Es, o sea, ahorita lo estamos platicando, hay todo un proceso, ¿no? El que vamos a ir hablando a lo largo del podcast, pero, mientras está recorriendo, no sabes lo que va a pasar, no sabes cómo te va a llevar. eh, se necesita ser fiel a qué, a uno mismo, creerle a quién, a qué. O sea, ¿cómo llegabas a sostenerte en ese momento, ¿no? Decir, o sea, la estoy pasando mal, estoy en el suelo, pero ella la está pasando más mal, ¿no? Yo creo en ese momento, y bueno, desde antes, ¿no? Pero sobre todo más en ese momento, yo siempre he dicho que donde más conocí a Belén fue estando en el hospital, ¿no? Y cuando uno está en el hospital y tienes a un enfermo, bueno, yo en ese momento estaba enferma Belén, pues uno como que evitaba como llevarle como noticias malas o sea, y entonces llegó un momento que yo estaba como reprimiendo muchas cosas, ¿no? Entonces llega un momento que dije, a ver, pues es que la persona que más confianza le tengo en estos momentos es ella. Y creo que tenemos que apoyarnos los dos, ¿no? En la situación en la que estábamos, ¿no? Y obviamente, pues yo le contaba cosas a ella, me desahogaba con ella, ella también se desahogaba conmigo, entonces es como un momento donde más nos conocimos en esa parte. Fue algo que nos ayudó, digamos, para transitar en todo ese proceso, pues se fue la oración. O sea, es que llega un momento que, o sea, yo siempre he estado pegado, como ya lo comentaba al inicio,
apegado, digamos, a Dios, desde mi trabajo, desde mi familia y todo. Y obviamente llega un momento que ya no queda en ti. Y tú dices, bueno, a ver, que se haga la voluntad de Dios. O sea, ya no está en mis manos esto, pues tengo que confiar en Dios, ¿no? No te negaré que en su momento también le reclamaba a Dios, ¿no? O sea, le decía, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi esposa? O sea, yo que he estado cercano a pastorar ahí en mi trabajo, ¿no? Y son como pequeñas, digamos, reclamaciones que luego justamente lo hablo en el libro, ¿no? Y cuando después pasa todo eso, también luego hay un momento donde sigo reclamando, ¿no? Pero algo lo que me daba fortaleza o que nos daba fortaleza fue mucho esta parte de la oración, ¿no? Que a pesar de todo, oye, vamos a seguir, ¿no? Eh, vamos a ponernos en manos en oración, en manos de Dios, y hay que seguir adelante, ¿no? En esta parte, ¿no? Y la verdad es que creo que fue esa parte, ¿no? Agarrarnos, por así llamarlo, de Dios, tener fe, no sabíamos exactamente cuánto tiempo íbamos a estar, no sabía, en la persona no sabía el desenlace que esto iba a Claro, en ese tener, momento, ¿no? pero creo que había varias razones, una, el estando ella, nuestros hijos, y bueno, teníamos que seguir, ¿no? Adelante. Dice, agradece por estar vivo. Céntrate en las cosas que dependen de ti y disfruta cada momento que te regala Dios. Cántale a la vida y te encantará vivirla. En un momento así, este, sin contexto, es una frase muy hermosa, pero en ese contexto, cuando, cuando las cosas no van como tendría que ir, ¿no? Tú hablas de preguntas, de interrogantes, esa parte que nos hace humanos, ¿no? Que nos Ujú. hace ser, pues, lo que somos, terrenales, ¿no? Yo creo que de repente el concepto de Dios, de la divinidad, donde es una persona que, o un ente, o es algo que nada más Él tiene que hablar y tú no, creo que Mm. no es así, no es por ahí, ¿no? El que tú pudieras externar esto y de repente, pues a lo mejor no encontrar las respuestas y que todo fuera, pues diferente o complicado, te hace, de alguna otra manera crecer como persona. Así es. Siguen en este proceso y luego, o sea, si fuera poco, viene la situación que comentabas hace un rato de mamá. Fíjate que también, no solamente, digo, aunado a eso, por ejemplo, ese mismo año fallece mi abuelo. O sea, antes de... Primero fallece mi abuelo, incluso no lo narro, bueno, lo de mi abuelo sí lo menciono, no narro ahí que fallece, por ejemplo, el padre Unanua, fue un escolapio muy cercano a la familia, pero que también pues nos pega, ¿no? Mi mamá ya estaba también, a ver, mi mamá ya estaba en una situación complicada de salud, ella ya diabética, ya no le servían sus riñones, por así llamarlo, no tenía la función como tal, y le tenían que hacer hemodiálisis y todo. Y entonces era como lidiar con esta parte, ¿no? El tema de la salud de mi esposa, de Belén, ¿no? De mi mamá, ¿no? Obviamente ahí me apoyé también de la amistad de mis amigos, de mis hermanos, también estuvieron ahí presentes, sobre todo de mi familia, ¿no? Y, eh, y pues llega un momento que fallece mi mamá, ¿no? Entonces, o sea, fue muy doloroso. O sea, y llega ahí, digo, hablando un poquito del proceso de duelo, hay una etapa del duelo que es como la negociación. Y era como, en primera era, uno cae en este tema, o yo caí en este tema de decirle a Dios, Diosito, ya se fue mi abuelo, o sea, devuelve la salud a mi mamá, a mi esposa, ¿no? Y de repente llega, fallece mi mamá y era como, Diosito, ya se fue mi mamá, o sea, devuelve la salud ahora a mi esposa, ¿no? Entonces uno como que está negociando, ¿no?
Y cuando fallece mi mamá, digo, lo narro también en el libro, ¿no? Que algo que yo decía, que bueno, si se va a fallecer mi mamá, porque ya sabía que mi mamá ya estaba en las últimas, ¿no? O sea, mi mamá ya Ya, estábamos ya estaba conscientes de esta terminal parte, ¿no? la enfermedad. Entonces, yo me acuerdo que le dije a Diosito, porfa, que no te la lleves el día de mi cumpleaños, porque va a ser más complicado, ¿no? Fallece un día antes de mi cumpleaños, ¿no? El 6 de mayo. Y fue un cumpleaños diferente. Yo, digo, a nadie se lo deseo, ¿no? Pero pasar un cumpleaños en un velatorio, ¿no? En un funeral, ¿no? Pues no había nada que celebrar, ¿no? Ahí como que me hicieron unas, Sí, pero así, ¿cómo pero contrarrestas esto, no? O sea, sí, ¿cómo celebrar el aniversario de vida y así celebrar la es. muerte, ¿no? O sea, y en la misma familia, ¿no? Así es. Y en ese momento también lo llegué a pensar que ya ningún cumpleaños ya va a ser igual. No lo voy a celebrar igual y todo. Digo, gracias a Dios, cuando uno se empieza a transitar, aprende a transitar por el proceso de duelo, llega a reconciliarse con la pérdida, ¿no? Y uno aprende, alguien me ha dicho, oye, ¿cómo se supera la pérdida de un ser querido? Yo creo que en realidad no se supera, sino más bien integras ese dolor en tu vida y le das un nuevo sentido, ¿no? Y colocas emocionalmente a esa persona que tanto has querido, lo colocas en un lugar especial en tu corazón, ¿no? Y es una manera de ir sanando, que no se da de la noche a la mañana, es todo un proceso. El tema es que no nos atrevemos a pasar o a transitar por ese proceso, porque duele, ¿no? Me gusta mucho hacer esa semejanza del curita, ¿no? O sea, y cuento siempre la anécdota, también lo menciono ahí en el libro. Voy a mencionar muchas cosas que escribo ahí en el libro, pero es como la anécdota que cuento con mis hijos, ¿no? Que Rodrigo un día se cayó, se raspó y ya me dijo, papá, es que me arde. Le digo, sí, pero te tengo que lavar con agua y jabón y todo, ¿no? Ya le ardía, ¿no? Y ya le puse el curita, ¿no? Y ya luego cuando llegó el momento de que tenía que bañarse, dice, no, papá, pero déjame el curita, ¿no? Digo, no, pues te lo tengo que quitar. Es que quiero el curita. Era el maestro Yoda, entonces dije, no, a ver, ok, vamos a hacerlo. Te baño y ya después te tengo que quitar porque si no, si lo dejo mucho tiempo, se puede infectar. Y ya, al final le puse otra curita y todo. Pero ¿a qué es lo que voy? Que en muchas veces, a veces nos ponemos un curita en el corazón y lo dejamos mucho tiempo y el curita no es lo que cura, sino solamente te está protegiendo. Entonces, cuando tú aprendes a mirar tu herida, primero a despegarte de ese curita y que si tiene mucho tiempo te va a doler más, hasta te va a jalar como los vellitos y te va a doler, ¿no? Entonces, cuando tú aprendes a despegarte del curita, que a veces se vuelve como una coraza porque tiene mucho tiempo que no ves tus heridas, y empiezas a ver tu herida y dices, oye, necesita darle los cuidados. Y entonces empiezas a darle los cuidados, le empiezas como, pues, desinfectarlo y todo. Y es doloroso al principio, pero sabes que a la larga va a ser bueno porque va a cicatrizar, ¿no? Y vas a vivir quizás con esa cicatriz, pero es una cicatriz que te puede recordar que tú fuiste capaz de salir adelante, ¿no? Entonces, siempre hablo mucho de quitarse el curito, aprenderse a quitar el curita y aprender a mirar tu herida y a darle los cuidados, ¿no? Dicen que una herida que no se siente es una herida que no sana. ¿No? Hay que saberlo sentir. El tema es que muy pocas veces nos atrevemos Sí, a dar ese al dar paso ese de paso. sentir ese... ¿Va a doler? Sí duele, Lo que pero vale la pasa pena. que, perdón, lo que pasa que en tu caso se volvía un poco más significativa la situación por lo que es las fechas, ¿no? Así Que es, fueran tu cumpleaños. sí, Es decir, eh,
la primera vez, exacto, es que vamos a celebrar, ¿no? Ujú. Y me llega a mi mente esta parte que en capítulos pasados platicamos con Lilia del colectivo Solecito, y Ujú. decía que ellos han dejado de celebrar las navidades, las fiestas, porque no hay nada que celebrar, ¿no? Y uno de repente pasa por alto, ¿no? Esos temas, ¿no? O dice uno, ¿para qué me voy a reunir? Le resto importancia al círculo de repente familiar, ¿no? Pero hay situaciones en las que, aunque la quieras celebrar, la fecha es complicada, ¿no? En ese momento, Es ¿no? complicado en ese momento, digo, cabe mencionar que hoy por hoy celebro mi cumpleaños y doy gracias a Dios de, de celebrar, de tener la oportunidad de estar con mi familia, con mis hijos, ¿no? Y yo creo que o sea, siempre va a haber motivos para celebrar. Obviamente en ese momento no tenía nada que celebrar, ¿no? Pero sí me costó al menos el primer año fue complicado celebrar mi cumpleaños nuevamente, ¿no? Y tenía que celebrarlo también, o sea, por mis hijos tenía que celebrarlo, Sí, ¿no? Pero claro. era un poco complicado. Pero cuando me di cuenta que dije, a ver, es que no lo estoy, tengo que estar bien yo para poder estar bien con mis hijos, ¿no? Entonces dije, pues vamos a darle un sentido, a ver, ¿cómo le hubiera gustado a Belén, ¿no? A mi mamá, ¿no? Que estuviese en ese momento, ¿no? Pues seguramente alegre, ¿no? Ahora, esto que te comento no es, te vuelvo a repetir, es un No, proceso. O sí, sea, es un hoy proceso, lo hablo y estoy más consciente de esta parte, pero sí pero se tiene que vivir un proceso, pero hay Rod. que vivir, o sea, duele y sí, o sea, el detalle es que muchas veces reprimimos nuestras emociones. Pero hay alguna anotación. Que duela no está mal. No, yo creo que en el dolor se crece. Sí, En el dolor se crece y lo vemos así como muy básico. Voy a poner un ejemplo, ¿no? El hecho que cuando tú vas al gimnasio a hacer ejercicio, pues los primeros días te va a doler, ¿no? Y terminas cansado, pero ¿sabes qué? Pues te estás fortaleciendo. Igual yo creo que cuando uno pasa por situaciones como estas dolorosas, obviamente duele y sí es complicado y no te voy a eh, mentir que pues la verdad es que también he pasado también otras situaciones que también han sido dolorosas en mi vida. Nada se compara quizás con la pérdida, pero al final de cuentas es un dolor, ¿no? Pero que cuando uno transita por ese proceso, pues uno sale más fortalecido, ¿no? Y yo creo que hay que verlo así, sin, sin no atreverte sin no atreverte a sentir. Porque uno puede decir, voy a pasar y entonces no, entonces voy a emitir que no siento, no, sí, espérate. sí, no trata de ser Ajá. fakir, ¿no? De que, Y todo. también, por ejemplo, hablo también sobre el tema de llorar, ¿no? O sea, yo antes cuando falleció mi esposa y todo, yo esperaba que mis hijos se durmieran para que yo pudiese desahogarme y llorar. Por qué crees que, tocaste un tema muy importante, por qué crees que nosotros buscamos la soledad para llorar? Por qué crees que tenemos que ocultar eso? Digo, porque es una actitud muy natural todos, ¿no? Así es. O sea, yo, por ejemplo, no sé si estoy viendo algo y me da ganas de llorar, pues me aguanto, en público no lo hago. Es una actitud natural de muchos, no de todos. Pero ¿por qué? ¿Por qué crees? Yo creo que nos cuesta trabajo ser vulnerables ante los demás. Pero yo creo que también hay una línea muy delgada de esa parte, ¿no? Yo creo que hay cuestiones que sí hay que como guardarlas como para uno sin reprimir, pero también yo creo que hay que aprender o sea, por ejemplo, si alguien viene y me cuenta algo y empieza a llorar delante de mí, eh, hay como dos reacciones, ¿no? Uno que si traemos un Kleenex, ¿no? Y se lo damos y de alguna manera inconsciente, o sea, lo hacemos inconscientemente, pero también le estamos diciendo ahí, no llores. Sí, cálmate, ¿no? Cálmate, ¿no? Pero Sí, no lo quizás había porque pensado. uno se está Sí, proyectando, quizás claro. hay Sí, algo, oye, nos están viendo, ¿no? Digo ajá, algo que ahí. Entonces, inconsciente, no lo hacemos de mala fe, ¿no? sí. Pero es algo que es como algo que, que no lo Es como hacemos. cultural, Ajá, ¿no? algo cultural. Yo, en cambio, creo que cuando alguien llora conmigo, ¿no? Yo creo que para mí es un regalo, ¿no? Porque esa persona
se atreve a abrir su corazón y y se atreve a darte esa confianza, ¿no? Que quizás no te está dando la oportunidad, o sea, no con cualquiera lo, no con cualquiera se desahoga, ¿no? En esa parte, ¿no? Y yo creo que llorar no es malo. Yo creo que llorar es señal de que estás vivo. Es algo que muy natural. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que mucho tiene que ver con el qué dirán, ¿no? O sea, como dicen, Sí. es que qué van a decir que estoy llorando, ¿no? Al contrario, ¿no? Yo creo que hay que, pues, mejor... Sí, guardarlo, ¿no? Como que se ha hecho de esta parte del, como que sea algo íntimo, ¿no? O sea, sí. algo que no tengas que mostrar. Platicaba ahí de repente, yo platico mucho con los chicos y les digo, ¿no? Este año llegué con esa línea, ¿no? De una apertura, a ver, ¿cómo vienes? ¿Te sientes Ujú, mal? Sal, tómate tu espacio. Es más, ¿quieres ujú. llorar? Llora, sal, no pasa nada. No Así me es. platiques nada. Bueno, si me quieres platicar, si no te Ujú, puedo canalizar, es la coordinadora, el claro. psicólogo, pero si tienes necesidad, hazlo. Y Sí. luego, recientemente me pasó que nos pusimos a tocar y de repente los que llevan instrumentos empiezo a armonizar y ellos tocan. Les doy notas y empiezo a armonizarles. Y dicen, oye, está bien padre esa canción, profe, pero realmente nada más estoy armonizando, ellos tocan y se hace un tema ahí, ¿no? Ujú. Entonces uno de los niños se para y me dice, profe, es que, y yo, ¿qué pasó, no? Es que esta melodía me recuerda a mi abuelo. Y empezó a llorar. Entonces le dije, hijo, no, le di un abrazo ligero y le dije, sal, no pasa nada, ve a limpiar tus Ujú, ojitos y regresa. claro. Pero, o sea, poder abrir eso, bueno, dice uno es maestro con los niños. Bueno, de repente Ujú. los más grandes les cuesta trabajo. Sí, yo creo que cuando uno va creciendo, entre uno va más creciendo, perdemos esta parte de sensibilizarse, ¿no? Tanto por el otro y también sensibilizarse con uno mismo, ¿no? Y hoy también hablando, por ejemplo, con el tema de los niños, yo que tengo hijos pequeños, hay que ayudarles a identificar es la emoción que están sintiendo, ¿no? O sea, a ver, si uno llora, a ver, estás llorando porque estás haciendo berrinche, ¿no? Estás llorando porque, mira, algo te sucede, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes? Una cosa siempre es cómo estás, ¿no? Pero el cómo te sientes cambia ahí la Diferente. Sí, situación, claro, no ¿no? lo En había esa visto parte. así. Sí, en esta importancia, ¿no? De ser sensibles, ¿no? Ujú, Creo que en este proceso, Rod, que tú describes en el libro, que creo que eso fue importante, ¿no? ujú. Que cada situación que viviste, buscaste el camino para que no llevarla. Porque creo yo que si tú hubieras empezado ese camino, ese proceso, llevando todo, te hubiera sido complicado. O sea, Sí. como que decías, a ver, si esto es lo del día, está súper pesado y buscabas el espacio donde descansar. Sí. Por ahí mencionas y dices, hablas de la oración, ¿no? Independientemente de la situación o para los que nos escuchen, ¿no? Que digan religioso, no religioso, pero esta parte de verbalizar, porque tú de alguna otra manera, hablándolo, no sé, técnicamente, tú verbalizabas lo que estabas sintiendo, pero lo canalizabas para con Dios, ¿no? En esta Sí. parte, ¿no? Y eso te daba un descanso. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de los que nos pueden escuchar o ver, de repente se oye así como muy drástico, no tienen con quién canalizar eso que les incomoda? Así Y, es. y termina en situaciones complejas. Hay una Ujú, parte que quiero leer hace rato, ¿no? Que dice, el enfermero se acercó a mí, me miró y me preguntó, ¿crees en Dios? Y ujú. su voz era de burla. Y tú contestas, sí, sí creo. Enseguida contesté firmemente, aunque tú dices no comprendía su pregunta. Y te contesta de manera déspota, ¿no? O sea, Ujú. pues rézale a tu Dios, ¿no? ¿Cómo, cómo todavía llevando lo que llevabas,
te topas con personas que se supone que están en una situación donde se debe de ser humano Ujú. y todavía te confrontan de esa manera. Yo leí esa parte y me acordaba de una parte que cuando iban a ser nuestro hijo, Mateo, no querían aceptar a mi esposa, que porque no había lugar, no había espacio, que la silla de rueda. Yo agarré, la bajé del carro, la cargué y le dije al el policía, le digo, quítate que voy a entrar. La metí, se la puse al doctor, le digo, la atiende, por favor. Me das tu Ujú. nombre, ¿no? Y digo yo, en esa situación después yo lo reflexionaba y decía, lo que uno hace por los suyos, por Claro. amor, ¿no? Entonces, cuando a ti te confrontan de esa manera, este, ¿qué haces? Y yo, mira, un poquito para poner el contexto con la audiencia, ¿no? Es justamente yo estaba, mi mamá acaba de pasar por una crisis, ¿no? O sea, a ella le costaba trabajo respirar. Entonces le pusieron oxígeno, pues ves que ya tenía retenido líquidos, ¿no? Entonces le costaba trabajo respirar. Entonces estaba, ya le habían puesto oxígeno o algo, pero mi mamá todavía seguía, yo sentía que mi mamá ya se le estaba yendo ahí en ese momento, ¿no? Porque se ahogaba, bueno, se estaba como ahogando, no podía respirar, ¿no? Y entonces ya fui con el enfermero y entonces le dije, oye, porfa, o sea, hagan algo con mi mamá porque, o sea, no puede respirar y no sé qué. Y es fue cuando me hace esta pregunta, dice, ¿crees en Dios? Y yo así como saqué de ¿Qué onda, tiene que ver, ajá, no? ¿qué tiene que ver, no? Y yo le dije, no, sí, sí creo. Y además simplemente me dijo, pues rézale a tu Dios. Y se dio la vuelta y se fue. Y yo la verdad es que sí, tenía ganas de casi golpearlo, ¿no? Sí, claro. Porque aparte fue como confrontarme con dos realidades. O sea, una, con el cuestionamiento que ya me venía haciendo de que ¿por qué a mí? Con Dios. Y el otro, ver a mi mamá, ¿no? Esta situación. Y de repente todavía hay una persona más que todavía me cuestiona mi fe, el Sin cual, conocerte, sin ¿no? conocerme, pero el cual, aparte, yo ya me estaba cuestionando mi fe. Me estaba cuestionando a Dios, ¿no? Entonces, era como decir, a ver, yo creo que actualmente yo lo puedo ver así como, pues es que, como lo leí en un libro, y es que cuando uno pasa por el desierto del corazón, que todos de alguna manera pasamos por esta parte, es cuando se toman decisiones. Es cuando tú eres capaz de reafirmar más tu fe o de plano decir, no, es por acá. Y hablando de desierto, también hay como una pequeña historia que cuento, ¿no? Y que me identifico con esta historia de que cuando yo pasaba por ese proceso era como pasar por un desierto, efectivamente, y y hablo así de un joven que va caminando por un desierto y le reclama a Dios y dice, Dios, ¿por qué en todo este tiempo que he estado aquí caminando, que he estado solo, por qué no has estado aquí conmigo? Porque además volteo y veo solamente mis huellas, pero no veo las tuyas. ¿Por qué? Y entonces Dios le contesta al joven y dice, yo en todo este tiempo he estado contigo. Esas huellas que ves son mías y es porque yo te he estado cargando en todo este tiempo, ¿no? Eh, y creo que a veces es así, ¿no? O sea, y uno puede cuestionar a Dios y quizás es muy válido, pero también yo creo que en ese proceso hay que pedirle también que nos dé la paz, ¿no? En esa parte. Y, y a veces también el reclamo viene siendo también una oración. Y hace rato que tocabas este tema de Dios, yo así lo veo. O sea, Dios es un Dios vivo que te quiere vivo. Y así como tú tienes a tus amigos que les cuentas tus cosas, Él también quiere que tú le cuentes lo que te está sucediendo y Él está ahí, ¿no? Aunque quizás no lo percibas, ¿no? Obviamente esto es un tema que uno tiene que ir madurando también en nuestra fe, que tiene que ir conociendo un poquito más, ¿no? O sea, porque no es también está, pues como toda amistad, ¿no?
con un amigo, no, si conoces a alguien, no le dices ya enseguida, ya es mi amigo, ¿no? Tienes que Sí, hay un conocerlo, hay proceso. un proceso. Igual yo creo que en este tema de esta relación con Dios también lleva un proceso, ¿no? Gracias a Dios he tenido yo un proceso desde mi familia y todo, pero si quizás si hoy pues estás alejado de Dios, si no conoces a Dios, pues igual date la oportunidad, ¿no? De conocerlo, ¿no? Tú sigues en el proceso, este, pasa esta parte, después de lo de tu mami, viene lo de tu esposa y Ujú. cómo llegas allá. ¿Cuánto es el tiempo que pasa de... Pues es que es menos de un mes, o sea, mi mamá fallece el 6 de mayo y Belén fallece el 24 de mayo. ¿Le seguías cuestionando a Dios? Cuando pasó eso, ¿volviste a cuestionar a Dios? ¿O cómo lo tomaste? Yo creo que ahí yo no pensaba tanto en esta parte como de reclamo. Yo creo que el reclamo llega nuevamente después de que fallece. Obviamente, como todo duelo, el primero es el shock. O sea, no puedes creer que ya, o sea, la acabas de ver, acabas de platicar con ella y de repente ya no está. Entonces, ahora sí que ahí es donde, o sea, todavía no puedes creer muchas cosas, no puedes creer que te está sucediendo. Yo creo que estaba como en un sueño, ¿no? Vaya. Y obviamente pues fue muy, muy complicado, ¿no? Yo después de eso pues me sentía como muy confundido, o sea, no sabía qué iba a hacer de mi vida. Mi, después de que fallece Belén, pues tomo la decisión de irme a vivir a casa de mis suegros, los papás de Belén, por el tema de mis hijos. Mis hijos estaban muy chiquitos, o sea, yo solo no podía. Ese es otro tema, o sea, que a veces uno tiene que generar tu red de apoyo. Y en ese momento pues dije, bueno, a ver, voy a vivir en casa, o sea, en casa de los papás de Belén. Y mi casa se vuelve como bodega porque la casa donde vivía mi mamá pues la estábamos rentando y entonces tuvimos que sacar todas las cosas. Mi hermano estaba también en un proceso de cambio de casa, entonces no podía guardar tantos. Mi otro hermano, él vivía en México en ese momento y no se podía llevar cosas, ¿no? Entonces pues dije, no, pues en mi casa. Entonces mi casa se vuelve toda esta parte era una bodega, ¿no? Y entonces ya decido pasar por esa situación, vivir un tiempo ahí, y también es otra etapa, ¿no? O sea, eh, ahí nos apoyábamos entre todos, pero luego llega un momento en que creo que el momento más difícil fue cuando después de que fallece Belén, llegar a mi casa y, y enfrentarme con la realidad de que ya no está. O sea, yo me acuerdo tirarme en el suelo llorando y decir, o sea, desahogarme y llorar, ¿por qué? O sea, todo, ¿no? O sea, y primero mi abuelo, mi mamá y ahora Belén, mi esposa, yo qué voy a hacer con mis hijos, ¿no? Y es un dolor indescriptible, ¿no? Y a mí me gusta siempre comentar de que cada duelo es un duelo personal, ¿no? O sea, no se puede. Y hace poco, bueno, no hace poco, pero hace me topé con una persona que justamente me compartió de que su esposa había fallecido también. Y resulta y justamente falleció el mismo día que Belén, pero en diferentes años, ¿no? Entonces, pero siempre pongo de ejemplo esto porque digo, aunque haya sido como la misma, como la pérdida de un ser querido, que en este caso de una esposa, y haya coincidido, o sea, el dolor no se compara, ¿no? Y cada proceso es diferente. El proceso que han vivido también mis hijos es diferente, o sea, y ellos lo viven de manera diferente o lo han vivido de manera diferente. Gracias a Dios, entre todos, por eso te digo, la importancia de tener una red de apoyo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue mi proceso después? Eh,
Pues tuve que ir, o sea, sí fui con una tanatóloga, sí me apoyé de la misma familia, tuve dirección espiritual, ¿no? Con un sacerdote, el padre Rudy, estuvo acompañando ahí, ¿no? Y también un poco respondiendo a estos temas espirituales, que ¿por qué Dios, no? A veces, eh, pues sí, uno le reclama, ¿no? Pero uno va encontrando esas respuestas. Yo encontré muchas respuestas en el silencio, ¿no? Y ante el Santísimo, yo me iba al Santísimo y escribí y decirle todo, y al final era como gracias por escucharme, y fue una manera también de vivir también ese proceso espiritual, porque como ahí también lo narro en el libro, que fui con una psicóloga y le conté o sea, lo que me pasó y todo, y ella me dice, mira, yo creo que tú ya viviste un proceso, digamos, humano, pues falta vivir un proceso, un duelo espiritual. Y yo me quedé, ¿cómo que es eso? Sí, le digo, porque quizás todo te lo has guardado y quizás no has hablado con Dios desde esa parte, ¿no? Y ya tuve que vivir con este proceso espiritual que fue, pues, ponerme, pues, a platicar con él, ¿no? Con Dios, ¿no? Y escribirle y todo. Y que ahí comparto lo que le escribo y todo. Y que poco a poco fui encontrando una respuesta. Eso me ayudó. Tener una tanatóloga me ayudó mucho también. La familia también estuvo apoyando. Llega un momento en que yo decido también regresarme nuevamente a mi casa, ya con mis hijos, para vivir una nueva etapa en mi vida. Y también era como otro proceso que tenía, porque yo quería también regresarme, pero no podía regresarme porque en esta casa era bodega. Llega un momento en que tuve un problema ahí de la luz, del agua, el gas, o sea, no había nada y todo así. Y ya que poco a poco, pues yo, algo que tuve claro desde el principio es que si tengo que estar bien yo para poder estar bien con mis hijos. Entonces yo fui como que trabajando mucho conmigo mismo en este ámbito, en la parte física, mental y espiritual, ¿no? Y órale, y me acuerdo que yo me iba a la playa, hacía caminar, y ahí en la playa, ahí también llorar, ¿no? Hacer un poquito desahogarme, ¿no? Y dije, y luego en este proceso uno quiere ir también como muy rápido, porque uno quiere estar bien, ¿no? Sí, es Pero que pues, o sea, tienes que atreverte a pasar por el proceso, ¿no? es la costumbre, es la parte cultural que tenemos, ¿no? El acceso a todo rápido. Así es. Se consigue de un día para otro, incluso todo, incluso hasta lo que tiene que ver con lo personal, ¿no? En Ujú, 15 días, tantos kilos, conseguirás masa ujú. muscular en no sé cuánto tiempo, el negocio, el dinero, o sea, todo es así en tiempo, todo Así se trata es. de ser medible, pero hay cosas que no. Tú hablabas de esta parte de tu círculo, ¿no? Lo importante que es. Ujú. Hablas también de ir a terapia, algo que de repente está muy, em, pues peleado, muy separado, ¿no? O sea, Ujú. l- las personas que creen o confían en Dios o profesan una fe, de repente decir que ir a terapia, o sea, es como, no es Dios nada más, ¿no? Ujú. Entonces, esa importancia, ¿no? Que tú le asignas a eso, el de llorar, el silencio. Ujú. Yo platico con los chicos y les digo, el silencio es música. Y me dicen, no, porque no hay ruido, maestro, lo más chiquito. No, Ujú. no, porque no, el silencio no es música. Le digo, no. Le digo, mira, vamos a quitarle el silencio a una canción. Y entonces quitamos todos los donde no cantan o donde no hay sonido. ¿Cómo se oye? Ah, no, pues no se oye bien. El silencio es música también, ¿no? Ujú. Entonces parte de. Sí, yo creo que el silencio ayuda mucho, eh, pero hoy nos cuesta trabajo en estas épocas, o sea, estamos muy desenvueltos, o sea, hay mucho ruido a nuestro alrededor y ruido tanto de sonido como de información, por así llamarlo, y eso nos distrae, ¿no? Y entonces no tenemos esos momentos esos espacios de estar con nosotros mismos, de reflexionar, de tener un momento de, de hacer una pausa en nuestra vida y decir, oye, o sea, a ver,
haz una pausa y empezamos a ver cómo estamos, ¿no? Por dentro. Nos estuvimos así en el activities y hasta eso ya no disfrutamos tanto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya llegó lo que querías y de repente ya quieres otra cosa, ¿no? Y así te la llevas, Sí. pero no disfrutas como ese, pues a mí me gusta mucho, o sea, decir, hay que enamorarse del proceso y saber que, por eso este tema yo le llamo la filosofía, el nunca te canses de comenzar de nuevo, o sea, hay que seguir, ¿no? Pero esto no quiere decir que tenemos que estar así en un activity, ¿no? El nunca te canses de comenzar de nuevo es también hacer pausas, también celebrar los logros, los pequeños logros que vas teniendo en el día a día, disfrutarlos y enamorarte de ese proceso, ¿no? Sabiendo de que o- cada día tienes la oportunidad de mejorar pues el 1%, ¿no? Por qué decides compartirlo? ¿Y por qué decides compartirlo de manera escrita y en un libro? Porque digo, a ver, que tú hayas pasado el proceso, que hayas vivido, que hayas podido llegar a un momento de estabilidad en tu vida, por qué quisiste compartirlo? ¿Cómo nace ese deseo en ti? Y pues plasmarlo en un libro. Yo creo que, bueno, una nace de entrada porque cuando estábamos en el hospital, Belén y yo, me acuerdo que yo le dije, me gustaría escribir un libro sobre lo que estamos viviendo en esto, todo lo que estamos pasando en el hospital. Dije, me gustaría escribirlo. Y me acuerdo que me fui a comprar una libreta y empecé a como a narrar, a escribir como desde que entramos la primera vez al hospital. Y además empecé a escribir como dos o tres de los primeros días de lo que me acordaba y así luego como ideas. Y ya no escribí más porque luego falleció Belén. Entonces, después de un tiempo decido yo ir compartiendo en redes sociales un poquito de lo que yo sentía. Pues es una manera de expresarlo, ¿no? A través de, comparto ahí algunas que oraciones, algunos pensamientos que le escribí yo a Belén, ¿no? Y todo. Y resulta que después de un tiempo dije, oye, pues si todo lo que he estado compartiendo en redes sociales y que creo que puede servir de inspiración a otras personas que están pasando por un proceso, ¿por qué no compartir esto, no? Yo creo que al final de cuentas, a mí me sirvió siempre he dicho, el primer paso para sanar es empezar a expresarlo. Y una manera que yo empecé a sanar fue escribiéndolo. Este libro lo escribo, como dice, de corazón para el corazón, ¿no? Mientras lo estaba escribiendo, hubo momentos que le lloraba y todo, ¿no? Y fue una oportunidad para ir sanando esta parte, ¿no? Una manera de sanar es expresándolo. Y yo a través de la escritura lo hice. Eso es por una parte. Y la otra, yo también, el hecho de escribirlo es una manera de compartir con los otros, de otras personas, ayudarles a comprender el proceso de duelo, que sabiendo de que cada quien lo vive de manera personal y cada quien lo vive a su manera, pero es una manera quizás de ayudarles a comprender, ¿no? Y creo que ha sido esta parte por el propósito y gracias a Dios el hecho de la vida de Belén que comparto y todo, pues yo creo que sí ha tocado corazones, gracias a Dios, y, y sí ha habido personas, ¿no? que me han escrito y diciendo que se identifican, ¿no? Que les ha ayudado alguna frase que les movió, ¿no? Pero fíjate que yo creo esta parte cuando hablamos de, o sea, vamos a hablar de la creación. Tu libro es una creación. O Ujú, sea, este es un proceso de duelo, pero también un proceso creativo para poderlo plasmar en letras, ¿no? ujú. Entonces, cuando tú hablas y que dices, y a la hora de estar escribiendo, a veces lloraba, a veces reía, a veces, no sé, es eso que pasa o que pasó cuando tú, este, yo no lo sé explicar, no sé cómo es, pero cuando
es parte del proceso de la creación de los artistas. Es decir, la canción que te llega, y luego dices, ay, esa canción tiene algo, y le pones tantita más atención y te quiebra, ¿no? ¿Por qué? Ujú, O sea, cuando empiezas a investigar la historia, pues hay algo que vibra contigo, ¿no? O ujú. sea, yo cuando lo leí, te comentaba previo al podcast, ¿no? O sea, cuando tú mencionas a Elisa y frases te dice, yo conozco a Elisa, ¿no? Mm. Entonces yo me la imaginaba con su voz, ¿no? Entonces así con sus pausas y todo, ahí con su carita pequeña, ¿no? Entonces eso en mi persona generaba algo más cercano, ¿no? Ujú. Entonces, que los demás, a lo mejor un poco más lejos de ti, vibren o sientan eso, entonces eso es genial, porque está hecho desde el corazón. Sí. Y, y más allá de buscar el reconocimiento en tu persona, estás buscando que sirva para los demás. Yo creo que sirve, o sea, cuando decido principalmente, hay tres razones de por qué pienso, bueno, cuatro quizás, del por qué escribo este libro. Uno, pues ya lo mencioné, el hecho de sanar, de expresar, ¿no? Otra, creo que es una manera de ayudar a otras personas que quizás pueden pasar por algún proceso de duelo y ayudarles a comprender mejor este proceso. Tres, eh, es una manera también de honrar la memoria de Belén, ¿no? De Así mi es. mamá, ¿no? En esta parte. Y cuatro, es una manera también de dejar un legado para mis hijos, ¿no? O sea, el que ellos sepan de su mamá, ¿no? Y que fue una gran mujer, ¿no? Y que mis respetos para ella, ¿no? Y que es una manera de que ellos, pues, se le queden toda la vida de quién fue su mamá, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pues sí, Rod hablaba sobre el honrar, ¿no? Creo que eso también funciona para esta parte de mantener vivas a las personas y su esencia, ¿no? Así O es. sea, su físico, lo que los hace ser humanos ya no va a estar, pero su esencia, o sea, y vuelvo al punto, o sea, eso es ser humano, porque en cualquier otro momento, pues es algo que provocó mucho dolor, en ese Mm, momento lo sepulto y ya. Mas, sin embargo, tú lo llevas a este otro nivel, ¿no? Que dices, yo quiero que mis hijos sepan, yo quiero que alguien pueda sentirse identificado y yo creo que mm, muchos lo han hecho, ¿no? En sí. esta parte. Sí, fíjate que algo que hoy ya al pasar del tiempo, ¿no? Algo que he identificado como claves para vivir un duelo, a ver, no es una fórmula ni nada, pero algo que me ha ayudado, yo lo he visto en tres partes, ¿no? Una, el saberlo expresar, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? Y tú lo puedes expresar. El primer paso para sanar es saberlo expresar, ¿no? El tener tu red de apoyo, ¿no? El poderlo comentar. A veces el buscar una red de apoyo es un poco complicado, sobre todo porque hay personas que por querer ayudar quizás no te ayudan mucho, ¿no? Porque Sí, te te entiendo. juzgan, ¿no? O sea, y tú lo que quieres es que, tú lo que quieres es alguien que te escuche, sin que Sin te que te diga juzguen, sin nada. diga, ¿no? Sin diga, "Ay, no, no llores, oye, ya sal, ya, vente, ya pasó, ¿no? Sí, Yo creo que es eso, ¿no? Una, el saberlo expresar, otra, el saberlo sentir, que ya hablábamos de esta parte de quitarse el curita del corazón, porque una herida que no se siente es una herida que no sana. Y la otra es el saber vivir, el darle sentido a tu vida, el que a pesar de por lo que pasaste, ese dolor es un dolor que te va a transformar, que te va a ayudar a crecer como persona y que, y lo he mencionado, ¿no? Que cuando perdí a mis dos pilares, que fue mi esposa y mi mamá, encontré en mis hijos dos pequeños ladrillos para seguir construyendo mi proyecto de vida. Yo tenía claro que no podía cambiar ya mi pasado, pues sí podía seguir construyendo mi futuro, pero ¿cómo? Viviendo el presente. Es el disfrutar el presente, el practicar la gratitud, algo que también me he dado cuenta, el ayudar, el que todos estamos llamados a servir, a ayudar a otras personas, también ayuda a sanar, porque cuando tú
hablamos luego de mucho del amor propio, ¿no? Pero luego hoy en día el amor propio además se queda en lo propio, pero yo creo que hablar del amor propio es que ese amor propio te tiene que llevar a donarte a los demás. Entonces, algo que también me ha servido mucho ahorita con el tema de voluntariado es así, hacer algo voluntario, ayudar a otras personas y ahí te das cuenta que quizás por lo que pasaste, quizás pueda haber otras personas quizás que están pasando situaciones más complicadas, ¿no? Y no quiere ser minimizar lo que tú, de tu dolor y todo, pero al menos valorar y el hecho de ayudar a otros también te ayuda, ¿no? A ir Así es. sanando, ¿no? Pero sí te da una ubicación de lo que estás. Ahorita tocaste muchos temas, ¿no? Uno de ellos es esta parte del estar aquí y ahora, ¿no? O Así sea, ya es. no, mi pasado está ahí, no puede ser ya modificado, Ujú. pero puedo hacer que vivir mi presente para que mi futuro sea mejor, ¿no? Así Y es. cuando dices estar con los demás y de repente enterarte de lo que pueden pasar o no pasar bien a mi memoria en bachillerato, que uno de mis compañeros de repente llega todo triste, melancólico, se pone a llorar, ¿no? Y tú, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que se pelearon mis papás. Y entonces yo así, no sé si fue irónicamente o sarcásticamente, yo me empecé a reír. Y le dije, oye, mis papás no viven juntos. Y mira, no pasa nada. Y le di una palmada Ujú. en la espalda, le digo, adelante, tranquilo, mañana se resuelve la situación. Ánimo, Ujú. ¿no? Y él se me quedó viendo y como que no dijo nada, pero se sorprendió, ¿no? Entonces, de repente, en esta parte de compartir, viene también, pues, mucha enseñanza y hay mucho confort en la persona, ¿no? A Ujú. quedarte tú en tu círculo, así, tú nada más, sin llevar a más, ¿no? Ujú. Sí, sí. Ahí hay algo, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante, Rod, y qué bueno que tú lo llegas a este otro nivel. En ese proceso, tú sigues en la universidad, te sigues nutriendo, sigues creciendo. ¿Cómo pasas de lo de pastoral? ¿Cómo crece ahí tu función? ¿Cómo es que vas ahí cambiando en estos años? Pues digo, ya ahorita actualmente he estado ya en el área de desarrollo social, que todavía forma parte del área pastoral, y lo que buscamos es todo el tema de promover una cultura de voluntariado. A mí me ha ayudado mucho esta parte y creo que ha sido como un complemento. Cuando hablamos de este tema de vivir, el hecho de hacer un voluntariado, de apoyar, de ayudar, eso cómo va sanando muchas heridas que uno puede tener, cómo también ir encontrándole sentido a tu vida, ¿no? Te sitúa en tu realidad. Ajá, yo creo que eso en lo personal a mí me ha ayudado mucho en esto. Y creo que también me ha ayudado mucho el, hace poco, o sea, yo veo ya a mis hijos de que van creciendo y yo lo comento, ¿no? O sea, y lo comento juntamente con ahora mi prometida, que ya si Dios quiere me va a casar, ¿no? Nuevamente, ¿no? Próximamente. Próximamente. Y yo le comento, es que yo la verdad es que estoy agradecido con Dios de haberme dado la oportunidad de disfrutar con mis hijos desde pequeñitos, ¿no? O sea, y no es porque haya pasado por la situación que pasé, porque desde siempre me he sentido querido involucrado de ser papá, de cambiar pañales, de bañarlos y todo así, desde siempre, pero creo que tuve como la oportunidad de disfrutarlo, ¿no? Yo sé tirarme al suelo con ellos y jugar, ¿no? Con ellos, ¿no? Y disfrutar con ellos. Y es una manera también como de lo que hablamos hace rato, de ponerle pausa a ese activities, ¿no? Y estar ahí presente con ellos, ¿no? Y hoy hablo mucho de el tema con mis hijos, ¿no? Dedicarle los tres tiempos, ¿no? El tiempo para estar, tiempo para acompañar y tiempo para escuchar, ¿no? Estar ahí con ellos y creo que ha sido importante. Yo hoy me salen, ¿no?, los recuerdos, ¿no? De Facebook, ¿no? O sea, y digo, wow, ha pasado sí el tiempo,
pero qué padre que he estado ahí con ellos acompañándolos. Y también de alguna manera lo que busco es pues inspirar a otras personas, sobre todo este tema del valor de la paternidad, ¿no? Porque creo que es un tema ahí importante hoy en día porque los aparatitos de dispositivos han sustituido o son las nuevas niñeras, ¿no? O Sí, sea, de que quieres tener entretenido al hijo, para que no ya, o es sea, moleste, ajá, ¿no? para que no moleste. Y yo creo que, a ver, desafortunadamente sí vivimos, no podemos encerrarse en una burbuja, pero sí darles quizás tiempo de uso de pantalla, ¿no? Limitarlos en esa parte y yo tengo con ellos lo que le llamamos la hora de la creatividad. Hora de creatividad. Papá, es que estoy aburrido. Bueno, también el aburrimiento es bueno. Porque muchos de aburrimiento, de repente es que no sé qué hacer. Ah, bueno, no sabes, pues ahí va. Y de repente viene, papá, mira, inventé este juego, ¿no? Mira, Rodrigo así, me inventé este juego así en papel y todo, con los Legos y todo, con sus carros y todo. Elisa, papá, mira este dibujo que hice, ¿no? Mira ahora que hice estas bolsitas, ¿no? Entonces, del aburrimiento surgen muchas cosas creativas y a veces luego creo que hay que dedicarle esos 3 tiempos a nuestros hijos y yo hasta ahorita Es necesario, Rod, trato, es muy necesario. definitivamente. Digo, en mi área que estoy de cara a los chicos es muy necesario. Ujú. Si, si a mí me, no me comentan, yo no te conociera, no supiera toda esta historia que nos compartes y este proceso que has vivido, y yo no me enteraría, o sea, no habría un indicativo que tus hijos hubieran pasado una situación así, porque son unos niños excelentes. Creo que Gracias. tenía aquí una parte donde tú le dices, cuidaré de nuestros hijos. Le prometiste en ese momento. Ujú. Y eso se ha hecho con creces. Claro, Así es, hablamos una red de apoyo que dices, ¿no? definitivamente. Pero, pero es que ha sido un trabajo excelente. Yo muchas veces toqué el tema cuando decíamos, ¿no? Y yo no lo logras entender hasta que, bueno, te toca, ¿no? Chicos, vamos a cantar la canción para el Día de las Madres, para esto. Y ellos muy chiquitos, ¿no? Y yo siempre participando, ¿no? Nunca Ujú. decía nada. Pero creo que fue una vez Rodrigo que me dijo, ¿no? Que dijo, sí, dice yo, se paró frente a todos y dijo algo así como, bueno, mi mamá no está aquí, o dijo, pero mi mamá dice, yo te lo voy a cantar también a mi mamá porque mi mamá es un ángel. Entonces, Mm. en ese momento yo, o sea, yo lo sentí. No hubo que me explicara más, ¿no? Entonces, cuando eso pasó, yo empecé un poco a preguntar, ¿no? El contexto, ¿no? Entonces, cuando me Ujú. platican, bueno, viene toda esta parte, ¿no? Y si fue tiene algo de tiempo, yo lo comenté en casa, llegué, mira, fíjate, tengo 2 chicos así. Y es que en serio, si ellos no dicen nada, o sea, yo veo unos niños llenos, un amor, Mm. o sea, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Llegamos al libro, ¿no? Luego pasó, hay una cosa muy, que me llamó mucho la atención con Rodrigo, que le digo, oye, Rodrigo, tu papá hizo un libro. Le digo, oye, me enteré, ¿qué onda? ¿Qué? Consíguemelo ahí, dile que es para el maestro. Y lo empecé a bromear, ¿no? Y me dice, sí, sí, dice, a ver, y agarra, le voy a decir, ya, y regresa. Pero yo lo dejé ahí, ¿no? La otra clase regresa, profe, aquí está el libro. Yo, para los que nos están viendo, pues el libro está de venta, ¿no? En Amazon, ¿no? En Yo ahí Amazon. fue donde lo encontré. Le digo, oye, ¿qué? No, dice, es tanto. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? No, sí, es que mi papá me da un porcentaje cuando yo le vendo el libro. Pero, o sea, él emocionado, ¿no? Entonces agarré y yo le dije, ten. Y me dice, se me queda viendo. Dice, pero, le digo, lo que resta, quédatelo tú, Rodri, ¿no? Y se quedó, sí, sí, gracias, profe, ¿no? Entonces,
vuelvo a repetir, para mí, para nosotros, los que estamos de frente a los chicos, o sea, es un trabajo enorme el que has hecho, ¿no? Yo lo tengo que decir, es así. Eh, se ve un trabajo muy bueno con ellos, ¿no? Y volvemos al punto. No hay un motivo o no hay una situación del tamaño que sea para que nosotros no podamos ser para ellos. Porque luego hay muchos pretextos. Es que trabajo Ujú. todo el día, profe. Es que la situación, ¿no? Ahora, si lo comparamos, que a lo mejor puede estar bien o puede estar mal, con tu proceso, con el proceso de alguien que simplemente buscamos, me voy a integrar, yo me voy a poner, buscamos justificarnos, ¿no? Nuestras carencias, pues creo que quedamos muy pobres, ¿no? Ante una situación así. Sí, yo creo que, bueno, antes que nada, bueno, agradecerte, ¿no? Todo esto que compartes. No sabía de lo de Rodri, esta parte. Mira, me da gusto así conocer como la otra parte, ¿no? Y, a ver, yo creo que es un trabajo en conjunto. O sea, no soy solamente yo, ¿no? Es toda la familia que ha estado ahí, la familia de Belén, que también ha estado ahí presente, ¿no? Y yo creo que algo que ha sido clave es que desde el principio, desde que Belén estuvo en el hospital, al menos con Elisa, que era como la más consciente de esta parte, porque me preguntan mi mamá por qué, dónde está, o sea, dónde se fue, ¿no? Me acuerdo que me aconsejaban, ¿no? Pues dile que se fue de viaje, o sea, ¿no? Y fue, creo que la clave fue hablarle siempre con la verdad a su nivel, ¿no? Tratándole de traducirlo a su nivel, ¿no? Igual cuando falleció su mamá, o sea, tenía que decirle la verdad. A Rodri me tocó empezarle a decirle muy natural de, porque llegaban preguntas, ¿no? Y papá, ¿cómo se fue mi mamá? ¿No? ¿Y por qué se fue? ¿No? Cosas así como esas que son Que preguntas que te quizás, confrontan, ajá, ¿no? que quizás dices, a ver, sí lo van a preguntar, pero pues no sabes luego en qué, cómo responder. Y a Sí, veces ellos son muy sabios ellos mismos luego se pueden responder y no es que se respondan cosas como muy lógicas o muy fantasiosas, sino al contrario, yo creo que han sido un término que me gusta mucho decir, han sido esos filósofos espontáneos que ellos sacan sus propias conclusiones y que están muy aterrizados a la realidad, ¿no? Entonces el hecho de hablar muy natural del proceso de duelo, del duelo, ¿no? De la pérdida, en este caso de su mamá, yo creo que ha sido de mucha ayuda. Muchas veces cuando fallece una persona, ocultamos la realidad a los niños, no les hacemos partícipes porque sabemos que es que le va a doler, pero quizás no es a ellos que le duele, es porque a ti te está doliendo. Entonces, como a uno le duele, evita hacerle sentir o que sufran en ese momento, ¿no? pero Pero no, yo creo que ha sido muy natural. Ellos saben que su mamá, por ejemplo, ahorita que ya tengo una nueva relación, ¿no? Y que próximamente me voy a casar, ellos tienen claro, o sea, se llama Laura, ¿no? Laura no viene a sustituir a tu mamá, a su mamá. Al contrario, viene a acompañar este nuevo proceso que estamos viviendo. Y ellos lo tienen clarísimo. Y dice, sí, o sea, mi mamá va a ser mi mamá y todo, o sea, y gracias a Dios ella ha hecho muy bien, mucho clic con ellos con ella, ¿no? Y gracias a Dios estamos entrando en esta dinámica, construyendo una nueva dinámica, un nuevo proceso que nos va a seguir, que vamos viviendo y vamos construyendo, ¿no? Pero yo creo que aquí tiene que ver mucho este tema de la naturalidad, mucho el apoyo, o sea, y también ellos, ¿no? Ellos creo que a su edad, no es por ser mis hijos, pero creo que también les ha hecho madurar sí, en ese son unos aspecto, chicos muy ¿no? maduros. En ese Y aspecto. creo que tú podrías preguntarlo con los que los conocemos como sus Gracias, maestros y gracias. te van a poder decir eso. Y vuelvo a repetirte, si no damos un contexto, sería inimaginable pensar que ellos pasaron por algo. Pero tú dijiste algo ahorita cuando dijiste decirles la verdad.
Sí, Ujú. y cuando dijiste, los hiciste partícipes, pero yo creo que más hacerlos partícipes, hicieron un equipo, Así es. porque en el libro también hay partes donde ellos te hacen ciertas respuestas, te dan ciertas respuestas, Sí, las cuales creo que reenfocan lo que tú en ese momento pensabas, ¿no? así es. Entonces creo que más allá de quererlos nosotros cubrir, porque volvemos a esta parte cultural, no están chiquitos que no vayan, no, que los niños no los lleves a un sepelio porque, no sé, eso no, no, ellos no. Pero en esta situación de hacerlos partícipes, en vez o que fueran, no sé, un error, terminan siendo un apoyo para ti, desde tu experiencia y lo que tú plasmas en el libro, ¿no? Sí, ellos han sido, como siempre lo menciono, ellos han sido mi mejor herencia, mis motores y mi inspiración. O sea, con ellos hemos construido juntos pues nuestra tribu, por así llamarlo, nuestro equipo, ¿no? Y gracias a Dios eso también ayuda mucho a tener la confianza entre nosotros de platicarnos cosas, ¿no? O sea, yo llego y no, vaya, no les cuento quizás, digamos, una situación compleja, pero sí me gusta como preguntarles a ver qué opinan ustedes qué harían en esa situación. Ellos dan respuestas muy interesantes. Es que los niños son muy sabios en ese aspecto y nos enseñan mucho a los adultos. Y creo que nos estamos perdiendo luego mucho Sí, al darles luego un aparatito para nosotros atender nuestras necesidades, como cuando quizás, vuelvo a lo mismo, quizás sí darles el tiempo de pantalla, pero darles la oportunidad a que ellos compartan, ¿no? Y, y luego a veces, yo creo que si desde niños les empezamos a educarlos en esta parte, ayuda mucho en eso. Pero hay que salirnos de nosotros, ¿no? Para darnos la oportunidad con ellos. en cualquier proceso, ya sea de duelo, una situación incómoda, ¿recomiendas escribir? Sí, escribir es una manera... A ver, yo creo que hay maneras de expresar. A mí la escritura me ha ayudado. El tener un diario me ha ayudado porque es como eh, todo esto, ese caos mental que uno puede estar viviendo, es aterrizarlo de manera de escrito, ¿no? Y sacar tus emociones. Es decir, escribir para mí ha sido sanador. Eh, es una manera de ponerle nombre a la emoción que estoy sintiendo. Oye, si estoy triste, ¿por qué estoy triste? Y escribirlo. Pero también si estoy alegre, ¿por qué estoy alegre? Entonces también es una manera de autoconocimiento el escribir. Pero también recomiendo mucho, hay otras maneras de expresar a través de la música, a través de las artes, ¿no? La pintura, ¿no? Son pequeñas maneras de expresarlo y que ayuda mucho para sanar. A mí la escritura me ha ayudado mucho y tener un diario, que obviamente no, honestamente no es que escriba todos los días, pero cuando estoy pasando por alguna situación, yo tengo lo que le llamo como mi 911, ¿no? O sea, como ¿qué puedo hacer yo para sacar esta situación por la que está pasando? Una manera es escribir, otra a través de mi red de apoyo, otra manera de hacer ejercicio, ¿no? Y otra manera haciendo oración, estar entre el Santísimo. Entonces son como mi botón de emergencia, ¿no? Así, apriete, acciónese en caso de emergencia, ¿no? Es una manera que me ayuda a escribir, pues bueno, de ahí surge, ¿no? Este libro Resurge el y libro. ya voy preparando mi segundo libro también. Ok. Y ahí eh, este libro, has hecho varias presentaciones, lo compartes. Si alguien tiene a bien de repente, no sé, que quiera que compartas, no sé, en alguna escuela, en algún lugar, junto con alguien, ahí en tus redes te pueden contactar, te localizan por correo, ahí tienes tus datos, todo. Sí, me pueden contactar en mis redes sociales como Rod Garcés, Instagram, Facebook e Instagram. Digo, TikTok, ¿no? Que le llaman. Un correo, también tengo un correo que se llama rodgarcoachingjuvenil@gmail.com
Y sí tengo ya armado ahí algunas pláticas, conferencias, una que le he llamado justamente Nunca te canses de comenzar de nuevo, hay otro que es Quítate el curita del corazón, claves para vivir un proceso de duelo. Entonces, dependiendo del público pues te comparto, ¿no? Esto que hemos estado dialogando, ¿no? Muy bien, Rod. ¿Y el siguiente libro? Pues ya ¿Cómo va? estoy, pues ahí vamos. La verdad es que sí he estado un poquito lento el proceso, pero yo creo que siempre pensé, y así fue quizás con este libro, es que llega el momento, o sea, sale en el momento que tiene que salir, Ok, ¿no? Y yo creo que el libro que estoy preparando es sobre la aventura de ser papá. Un poquito contando anécdotas que me ha tocado con mis hijos muy bien. y que narro. Unos me han preguntado, ¿es continuación de este libro? Pues quizás sí, porque ya es como si ya el hecho de regresar a casa, vivir con ellos, pero sobre todo fundamentalmente el tema central es sobre la paternidad, ¿no? Cómo vivirla y que mis hijos también me han enseñado mucho a transitar este proceso y cómo entre los tres nos hemos apoyado, ¿no? Haciendo equipo, este tribu que te he comentado, y también con un nuevo comenzar, ¿no? El hecho de hoy que gracias a Dios me da la oportunidad de y voy a decir una palabra a propósito, de rehacer mi vida, pero no se rehace tu vida. Me acuerdo que hace poco, ya algo de tiempo con mi tanatóloga, le decía, oye, es que a mí me gustaría rehacer mi vida. Y me dice, espérate, ¿rehacer tu vida? No, tu vida ya la tienes, Ok, seguirla construyendo. muy bien. Entonces, yo creo que en la etapa en la que estoy, pues sigo construyendo mi vida y hoy, gracias a Dios, he conocido también a una gran mujer, Laura, y que pues me está acompañando en este encaminar y que ha sido muy valiente, ¿no? En este proceso Sí, y que mis hijos, como ya lo mencionaba, ha hecho clic, ¿no? Y también es interesante saber que Laura en su momento también conoció a Belén, ¿no? O sea, ella y yo siempre hemos sido amigos, ¿no? Y de un tiempo para acá nos volvimos nuevamente a reencontrar y ha sido bonito este proceso. Y bueno, ella también tiene su historia, yo tengo la mía. O sea, conocemos nuestras historias y creo que estamos en una etapa de seguirla construyendo, ¿no? Y compartiendo ante los demás. qué genial, ¿no? Cómo lo planteas. Luego de repente las frases tan comprometedoras que de repente estamos acostumbrados a decir, ¿no? Cuando dices, Ujú. este, reconstruir, reconstruir, o sea, pero como una frase da un giro completo, ¿no? A una forma de pensar. Sí, yo creo que ahí tiene mucho que cómo nos hablamos a nosotros mismos. O sea, eso es importante. Sí, la percepción que tú tengas de ti mismo, ¿no? No es lo mismo decir perdí yo a mi esposa y a mi mamá, ¿no? A mis seres queridos, que quizás hoy decir, en estos momentos sí, Dios me ha dado la oportunidad de crecer como persona a través de, de tener hoy referentes a grandes personas que han estado en mi vida, ¿no? Y que gracias a Dios me ha permitido conocerlas y que hoy vivo en gratitud, ¿no? O sea, estar agradecido de conocer a Belén, ¿no? Y tener a mis papás, a fortuna de tener unos papás que han estado presentes, ¿no? Tener a mis familias. Yo creo que eso, cuando hablamos de la reconciliación con la pérdida, creo que hablamos de llegar a tener paz consigo mismo, a practicar la gratitud y, y que a una oportunidad de crecimiento, ¿no? En todos los sentidos. Así es. La línea entre para pasar el proceso y volverte víctima de repente es muy delgada. Sí. ¿Cómo de repente meterte? ¿Por qué lo pregunto? Porque de repente puede ser, no, es que estoy mal, yo estoy siempre enfermo, mi enfermedad, como decías las frases, o sea, no es la enfermedad no, es mi enfermedad, mi problema.
cómo pasar del vivir el proceso de repente volverme víctima y de repente pues sí, hundirme en esa situación. Yo creo que tenemos dos caminos siempre, y esto también lo aprendí en este proceso, el camino de ser víctima o hacerte responsable. O sea, el ser víctima, pues no vas a solucionar nada, o sea, vas a seguir cayendo en la misma, en el círculo vicioso y echarle la culpa a medio mundo, al gobierno, al vecino, a la vida, a Dios y todo. Pero cuando tú cambias de ser víctima y utilizas la palabra responsabilidad, o sea, a ver, yo soy responsable de mi situación por la que estoy pasando. Hay cosas que no puedo controlar, pero las que sí puedo controlar depende de mí y que puedo yo empezar a hacer el cambio. Y lo menciono ahí, o sea, el dar el primer paso no te llevará a donde quieras llegar en un principio, pero al menos te sacará de donde estás. Entonces aquí es hacerte responsable. O sea, yo tenía que hacerme responsable. No se va a resolver las cosas por arte de magia o solamente haciendo oración. La oración sí es importante hacerlo, pero como hay una frase dice, ora y et labora, ¿no? O sea, hay que hacer oración, sí, pero hay que pasar a la acción. O Así. sea, no nos podemos quedar solamente así. A ver, Diosito, porfa, como el típico, ¿no? Diosito, porfa, que pase el examen, sí, pero Dios ya te dio la inteligencia, nada más tienes que estudiarle para Sí, sí. pasar el examen, Sí, ¿no? se oye muy básico, pero es real, ¿no? Es real. Es O sea, hay real. que hacerse responsable todos somos responsables de nuestros propios actos y hay que asumirla como tal, ¿no? Sí, qué manera de vivir el proceso compartiendo tu experiencia, estando en esta línea de querer dar al demás, porque es lo veo en una constante, o sea, eres para los demás, das para Ujú. los demás. O sea, de repente ahorita lo que dices que estás haciendo del voluntariado, en esa línea se abren muchas partes humanas. Tú no Ujú. puedes ser, a menos que sea uno político, se vuelve voluntariado porque estás buscando un fin. Ujú. Cuando son campañas políticas, no, hombre, todo el mundo, donde sea se mete. Pero entrar en una situación o estar, no sé, día a día o constantemente en eso, ver la realidad, ¿no? Ujú. Creo que eso hace que aterricemos y más allá en este caso, bueno, es tu trabajo, ¿no? Pero tú invitas y de repente veo en redes, ¿no? Los grupos, cómo Ujú. salen y eso. Sí, sí sería importante que muchos más nos sumáramos, ¿no? Porque nos hace ver la realidad de lo que vivimos, ¿no? Ujú. Eso es que hace tanto calor, voy a tener que poner otro clima, ¿no? O sea, hay Sí, personas que no tienen ni ventilador, ¿no? sí, O hay. sea, es que se fue la luz 2 horas. Hay personas que no tienen luz. No sé. Ujú. O sea, hablo de una cosa así muy. Otra vez voy a comer eso. Hay personas que no comen, ¿no? Digo, Sí. ya muy extremista, pero así es, ¿no? De repente nos empezamos a quejar de ciertas cosas, ¿no? Así yo. Pero ya cuando dices, oye, esa persona, llega una persona que a lo mejor no tiene nada y todavía te motiva. Me pasó. En uno de los capítulos hablamos con Omar, un chico que pelea contra el cáncer, ¿no? Ok. O sea, de repente entender esa situación, ¿no? Complicada, ¿no? O Ujú. sea, mm, era frase tras frase motivándome, diciéndome, se pueden hacer las cosas, Víctor. Vendo fresas, si no hay, me voy de taxista, si no ayudo a esto, tengo mis 2 hijos, me ando moviendo y tengo que ir a la quimio, o sea, y yo. O sea, y luego, es que Sí. tengo todo, o sea, me duele la cabeza, no quiero hacer nada, o sea, y en una línea así, ¿no? Entonces creo que esa parte nos hace ser humanos y qué bien que tú estás ahí. Veo que también los chicos de repente están ahí contigo, ¿no? Y Ujú. eso volvemos al punto, nos hace ser humanos. Sí, yo creo que confrontarse con la realidad, ¿no? Es una manera de ver que quizás por lo que estás pasando, no es, quizás otros están pasando peor, ¿no? Y yo con mis alumnos luego les digo, o sea, no hay que irnos a otro lado del mundo para ver una realidad
¿no? O sea, está bien, si tiene la oportunidad está bien, pero le digo, ahí en la universidad, le digo, más te cruzas aquí al IMSS y ves a los familiares que están ahí esperando y que tienen horas, ¿no? Y que duermen ahí, ¿no? Y no hay nadie que les lleve quizás algo de comer. O sea, yo me acuerdo que estando en el hospital, cómo agradecí que vayan voluntarios, ponían una mesa, sacaban ahí bolsas con un cuernito, un sándwich, café, agua, refresco, y decían, con lo que guste, o sea, tomen, oigan, lo venden, no, estamos aquí repartiendo, o sea, eso, y cuando en ese momento no había yo comido durante todo el día, entonces son cosas que te van guardando y que van saliendo después y dices, oye, si en su momento alguien lo hizo por mí, ¿por qué yo no? ¿No? Entonces, el hecho de valorar, uno aprende a valorar. Ahora, no necesitamos pasar por situaciones así para valorar eso. Así Yo es. creo que cada día tenemos la oportunidad de valorar con lo que tenemos, que en lugar de siempre quejarnos por lo que no tenemos, más bien valora lo que tienes, celebra lo que este día. Yo siempre he dicho, practica la buena noticia. Estamos rodeados de tantas noticias malas, porque es lo que vende, que las buenas noticias se nos olvida. Entonces yo luego les hago la dinámica a mis hijos y a mis alumnos, ¿no? O sea, a ver, ¿cuál es tu buena noticia del día, ¿no? Y hay algunos que no saben qué decir, porque no saben identificar quizás, pero también yo les ayudo, les digo, a ver, el hecho de que estés respirando ya es una buena noticia, ¿no? El hecho de que estamos aquí reunidos y que tengas vida es una buena noticia, ¿no? Entonces, pues nada, hay que practicar la Así gratitud es. a través de una buena noticia, ¿no? Muy bien, Rod. ¿Alguna vez pensaste en no seguir Sí, el proceso? sí, yo creo que sí. Yo justamente saliendo de ver a mi mamá, bueno, yo creo que en varios procesos uno quiere tirar luego la toalla, ¿no? Pero específicamente en este proceso de duelo, cuando salgo de a ver, que me dijo el enfermero, me dijo, pues rézale a tu Dios. Y ya cuando vi que se estabilizó mi mamá y que llegó mi hermano para sustituirme, me acuerdo que salí y me quedé llorando en las escaleras de ese hospital. Ya iba a ver a Belén, pero dije antes de ver, ya no podía. Empecé a llorar, llorar, llorar. Y ahí es uno de esos momentos que recuerdo que quería tirar la toalla. O sea, dije, mira, o sea, ya no, o sea, ya no aguanto más, ya no sé. Y, y recuerdo que una señora se acercó a mí y me dijo, ¿qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar? Y yo le dije, no, pues, o sea, sin verla, además le dije, no, quiero estar solo, estoy bien, ¿no? Pues obviamente llorando, ya no. Y ya, y simplemente ella me acercó un pañuelo, un Kleenex, me lo dejó y me dijo, pon todo en manos de Dios. Y se retiró. Nunca supe quién fue, pero hoy lo veo así, ¿no? Hoy veo que sí, hay veces que no puede uno o sea, no, ya no está en tus manos, ¿no? Y hay que poner todo en manos de Dios. Y en ese momento ya cuando pude tranquilizarme y todo, pues ya me levanté y subí porque sabía que había alguien más que me estaba esperando, ¿no? Y era Belén, ¿no? En ese sentido y y justamente me decía, ¿no? Pues, ¿qué andabas haciendo, no? Yo te estaba esperando, ¿no? Y yo creo que hay momentos en la vida que siempre quizás uno va a querer tirar la toalla, pero creo que es cuando uno tiene que recordar el por qué lo estás haciendo, eh, tener tus razones, y yo le llamo tener tus ladrillos, ¿no? Que en este caso mis hijos han sido mis ladrillos para seguir construyendo y mi proyecto de vida. Y cuando tienes claro tus razones y el por qué lo haces, eh, puede venir situaciones, porque me encantaría decir que no van a pasar situaciones como estas, pero todos vamos a pasar por algún momento de duelo. Que hablar de duelo no solamente es por la pérdida de un ser querido, ¿no? O sea, hablar perdiste tu empleo, perdiste la salud, la pérdida de salud,
pérdida de una relación, es un todo esta parte y todos vivimos de alguna manera esas pequeñas pérdidas, ¿no? Y esto a veces nos hace querer tirar la toalla, pero cuando tienes claro tus razones, el por qué haces lo que haces, ahí es donde le empiezas a dar sentido, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho también en tener claro cuál es tu proyecto de vida, ¿no? Así Hoy es. cuando no tienes claro hacia dónde vas, puedes estar como una veleta. La veleta es como los que salen en las películas, ¿no? De Sí. que el viento donde gire, Para ahí, donde te ahí lleva, te ¿no? lleva, ¿no? Yo creo que tenemos que ser esa brújula, que tener claro hacia la dirección, ¿no? Que va a venir tormentas, va a venir vientos y todo, pero que te pueden ir cambiando de rumbo, pero sin perder de vista hacia dónde vas, ¿no? Debemos tener claro esos anclajes, esos Así es. ladrillos que tú dices. Cuando lleguen estas situaciones donde no se puede, Ujú. voltea a ver dónde está esa ancla, dónde está ese ladrillo, y Así ahí es. vamos a encontrar el motivo, ¿no? Para seguir. Yo te agradezco mucho que nos hayas desistido, porque tenemos hoy este libro que dice No te canses de comenzar de nuevo, el cual lo narras, digo, vuelvo a repetir, de manera personal. Para mí es muy significativo porque me identifico, ¿no? Los conozco, entonces me pareció fabuloso, lo leímos en casa, nos gustó mucho. Yo te Gracias. felicito por eso, que no hayas desistido y que sigues compartiendo Gracias. en ese afán de ser para los demás, de dar Ujú. desde el corazón, ¿no? Claro. Que es algo que vengo repitiendo en los capítulos, que de repente se vuelve mm, un poco rosa. Decir hablar del corazón es así como que está desvalorizado, no tiene sentido, ¿no? Pero creo que es muy valioso y Gracias. bueno, que no hayas quedadote con eso en tu intimidad, ¿no? Que lo hayas Ujú. podido compartir con los demás y que hoy en día tu vida vaya, y te felicito por esta etapa que sigue, ¿no? Con tu prometida, que, bueno, no está por más decirlo, pero creo que hay un gran algo sigue ahí muy, muy bueno, muy hermoso, y pues bueno, esperando el próximo libro para un siguiente capítulo. Espero que cuando Sí, salga el claro. libro ahí nos volvamos a contactar para ver de Claro que qué sí. trata. Claro, primero vamos a tener que leer para poder saber, ¿no? No, claro que sí, ¿no? Ahí les voy a compartir con todo gusto y esperamos que ya salga ya este año. Digo, va a salir cuando tenga que salir, ¿no? Pero, digo, ahí yo creo que, no, agradecerte, ¿no? Agradecerte el espacio, agradecerte todo esto que haces también, que es una manera también de compartir. Estos espacios son oportunidades para compartir, pues, testimonios, ¿no? Compartir lo que otras personas están haciendo y lo que haces también es también inspirador, ¿no? Porque eres tú un medio, ¿no? Para llevar a tu audiencia a otras personas que puedan compartir lo que hacen en su vida, ¿no? Y bueno, nuevamente agradecerte ahí, Víctor, por el espacio, ¿eh? No, de qué rato. Pues ahí estamos. Nos vemos la próxima, que estén muy bien. Recuerden, nunca te canses de comenzar Comenzar de de nuevo. nuevo. École. Bien. Bye.